Bien, ahí estamos. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, un poco se fueron presentando en el muro, que estaba en el campus. Por las dudas, me vuelvo a presentar acá con mi cuerpo y mi voz, no solo en la escritura, igual dejé un audio también en el muro, no sé si lo escucharon. Mi nombre es Marina Ríos, soy la profesora de este bloque, de esta materia que tienen módulo de escritura y oralidad del TAP. Bueno, les doy la bienvenida. La verdad es que estoy muy contenta de poder acompañarlos y bueno, vamos a ver cómo resulta esto y las expectativas que ustedes tienen. Voy a decir algunas cosas muy importantes administrativas ahora al comienzo. Los encuentros sincrónicos no son obligatorios, sí muy recomendados, fuertemente recomendados, pero bueno, también vamos a decir que lo que es recomendado es que si no pueden asistir, que es una posibilidad muy grande que eso suceda porque es un grupo muy amplio y es muy difícil que todos puedan en algún horario, sobre todo si es un horario a lo largo del día. Entonces, por eso se está quedando grabado, así que es recomendable que vean la grabación y en la medida de lo posible va a funcionar, creo que muy bien. Son 5 semanas que tenemos, ¿no? En este módulo, entonces es cortito el curso y tenemos que sacarle como el jugo y el fruto para que a ustedes les sirva lo más posible algo de lo que podamos trabajar acá. Entonces, sirve mucho como para marcar el ritmo y que ustedes también se organicen, porque también están cursando otro módulo, que puedan ver dentro de la semana la grabación. Como los encuentros sincrónicos se van a dar ahora los jueves, bueno, terminamos esto y yo ya lo subo. Entonces, ustedes ya tienen acceso a tanto, o sea, ustedes para volver a verlo, pero también los que no pudieron asistir, ya ese mismo día que sucede sincrónico pueden ver la grabación aquellos que no pudieron asistir. Y también entre jueves y viernes se va a visibilizar la semana 2 que todavía no la tienen disponible. Un poco porque estaba esperando este primer encuentro, quizás después, en la medida de lo posible, voy a visibilizar todas las semanas, pero bueno, ahí estoy haciendo algunos ajustes todavía, porque también depende mucho de algunas cuestiones que ustedes vayan comentando hoy y haciendo y de lo que estuve leyendo esta semana en el foro. Eso por un lado. La otra pregunta que les hago, esto que está sucediendo ahora que es con el Teams, ¿no tuvieron problemas de ingreso? ¿Conocían la plataforma? ¿Pudieron acceder a través del enlace sin problema? Digo, no es un Zoom, no es un Meet, que son por ahí las plataformas más conocidas. Elegí esta porque es la que tengo por otro trabajo que me permite grabar, porque piensen que las otras, si uno no las tiene eh, con suscripción, ya no te dejan grabar, sobre todo cuando hay tantos estudiantes. Entonces, por eso está que te genera un enlace muy largo y poco estético, pero bueno, lo que importa es que se puedan conectar y estar. No tuvieron problemas, ¿no? No tuvieron inconvenientes. Si ven, es muy similar a las otras. Arriba, quizás, no sé si ustedes lo ven arriba, yo lo veo arriba, pero yo tengo un usuario para esta plataforma, entonces quizás eso pueda variar. Tienen un chat donde pueden dejar nos podemos mandar alguna referencia, alguna cosa que uno a veces es mejor por escrito que decirlo oralmente, ya que estamos en escritura y oralidad ya empezamos a ver alguna diferencia. También tienen otros recursos, incluso hay para dividir en salas, si es que en algún momento hacemos algún tipo de trabajo práctico, como somos varios, quizás a veces convenga hacer de a grupos. Así que por ese lado, no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo sobre plataformas, sobre el tema de los sincrónicos y las grabaciones. Marina, ¿cómo estás? Buen día. Te ¿Cómo habla estás? Santiago de Buen día. Villamentegui. Hola, Santiago, buen día. Ahí te prendiendo la cámara, así me ves. Bien. Ahí. Marina, yo la plataforma no la conocía, es la primera vez que ingreso a través de esta plataforma, pero igual no tuve ningún problema para poder loguearme e ingresar perfectamente. Sí quería hacerte un comentario, más que nada porque ahora en 20 minutos tengo una reunión laboral. Yo estoy trabajando en el Instituto de Formación Ezeiza o EFAE, que ahora cambió el nombre, y en 20 minutos debería irme a una reunión.
Entonces quizás lo que quería preguntarte es que si había algo puntual que quisieras decirme, más que nada de llevarme de contenido para después poder trabajar, bueno, el resto de la semana, bienvenido sea, por una cuestión de que me tengo que retirar un ratito. Ok, bueno, arranco con el contenido para los que estén en situaciones similares y eso es otra cosa que quería comentar. La tutoría dura de 2 a 13 con posibilidad de extenderse un poco si se pueden quedar, si es necesario, etcétera. Y pueden entrar, si pueden entrar 20 minutos, entran 20 minutos en cualquier momento de esa hora, no me molesta. Siempre está bueno, ¿no? Como que, porque también pueden entrar y decir, mira, pude entrar ahora y te quiero preguntar esto. O sea, eso también. Son 5 semanas, o sea que la idea es eso, ¿no? A mí me sirve que exista la tutoría, por más que no puedan cursar todas las personas en el horario, por eso, porque es como un contacto que tenemos y que está como posibilidad. Si después se necesita que alguien quiere dialogar conmigo y no puede, y esto para que quede grabado, y no puede, los jueves no puede, me escriben y podemos ver otro horario. Generalmente lo que menos disponibilidad tengo es en la franja nocturna, ahí se me complica un poco más. Por eso no ofrecí esa franja que sé que muchos pueden porque terminan de trabajar. Eso está bien. Y ahora voy directo al hueso y dejo sobre el final una cuestión más del campus y de cuestiones de responder el foro y modalidades, porque eso capaz que no es tan importante, así Santiago también puede escuchar. Bueno, leyeron, Daniel quiere decir algo. Sí, Daniel, adelante. Oh, hola, buen día. Perdón, la verdad que estoy entrenándome en esto. Recién acabo de entrar porque lo pude activar. Así que bueno, pido disculpas por la demora y bueno, estoy tratando de integrar acá con ustedes en esta interesante charla. Bien, bueno, Daniel, bienvenido, está bien. Sí, eso también, la plataforma por ahí no es conocida y te da dos opciones, o bajarla, instalarla, o también entrar tipo online. Eso es algo que una vez que lo hacen, ya después medio que pueden hacerlo más rápido. Bueno, gracias. Em, pero bueno, es la plataforma que encontré que cubría las necesidades que tenemos. Bien, esta primera semana arrancamos con algo que es muy, quizás algunos estén familiarizados. em, bueno, ok, no hay problema, avanzo un poquito más rápido, los que se tienen que retirar y todo. Arrancamos con esta cuestión de los géneros discursivos. Estuve leyendo, bueno, a ver, primero que nada, antes de hablar de los géneros discursivos, porque también el apuro me hace olvidar algunas cosas importantes. Lo que quiero es que digan, vamos a pensar en este taller, no es un taller estrictamente, sino una materia, un módulo corto, escritura y oralidad, y acá hay un objetivo muy importante que es actualizarnos en la escritura y la oralidad del nivel superior. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar dos dimensiones sobre las que vamos a trabajar. Una que es lo que nosotros producimos como docentes en sus prácticas docentes, los que creo que la gran mayoría está teniendo prácticas docentes, desde preceptor, profesor, etcétera, etcétera, hasta lo que esperamos de los estudiantes cuando tienen que leer o escribir, ¿no? Porque acá encontramos como este doble problema, digamos, ¿no? Que es todo un universo, la escritura y la lectura, y bueno, la lectura como consecuencia y la oralidad, eh, y nosotros por ahí tenemos algunos saberes, ¿no? O algunas ideas al respecto, y bueno, la idea es actualizarnos un poco sobre eso, ¿no? Sobre la cuestión de qué significa escribir y expresarnos en el nivel superior, tanto desde el punto de vista del docente como también en la cuestión del estudiante, porque ustedes incluso están en los dos lados, ¿no? Porque por un lado tienen como cierto lugar de estudiante en su actualización y por otro lado también enseñan. Entonces, todo el tiempo vamos a estar como jugando en estos dos lugares y vamos a ir aclarando cuándo estamos pensando en una cuestión y cuándo en otra. Eso por otro lado. A ver, lo que a mí me interesaba es que ustedes pudieran en estas 5 semanas hacer cuestiones prácticas, ¿sí? Porque la oralidad y la escritura es una práctica y hay mucho
información teórica, hay muchas teorizaciones, pero en 5 semanas quizás sea más útil que podamos hacer algunos trabajos y decir algunas cuestiones de esos trabajos que estar como hablando de todo el universo que significa las prácticas en la teoría. Obviamente empezamos con algo un poco teórico, pero que es muy útil y muy operativo, como decía, como estaba en el libro del campus, el material de esta semana, porque vamos a estar todo el tiempo refiriendo a eso. Entonces ahí sí me gustaría hacer una precisión para un poco en relación a lo que preguntaba Santiago, que tiene que ver con esta cuestión del concepto de los géneros discursivos. ¿Ya habían escuchado hablar de la idea de géneros discursivos? ¿Sí? Acá Sergio dice que sí con la cabeza. ¿En dónde, Sergio? Me da intriga. No, Sí, yo no, no, ah, por eso. no, pero hay otro Sí, acá Sergio. estoy, buen Ahí día. está, ahí está. Se estaba sacando el mute. Perdón la demora porque estaba conectando el micrófono. Bueno, los géneros discursivos son algo que tal vez uno va percibiendo no desde lo enciclopédico, sino la experiencia propia a lo largo de los años que uno va recolectando y ver qué tipo de discurso emplear según la situación que se da, primero en el ámbito formal, en el ámbito informal, en la vida diaria, uno ya comienza a vislumbrar qué tipo de registro utilizar cuando está en un ámbito más formal, cuando está en un ámbito laboral, cuando está, yo diría para resumir, es algo propio de nuestra conducta social. Bien, exacto. A ver, lo que vos traes tiene que ver más con la noción de registro, que es esto del registro formal o informal. Obviamente no hablamos del mismo modo o no nos expresamos del mismo modo cuando estamos entre amigos, con gente de confianza, entre familiares, que cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, mismo en una clase. Eso tiene que ver con el registro, pero la noción de géneros discursivos es un poco más específica todavía y tiene que ver con, bueno, todo lo que se dice y todo lo que se escribe, ¿no? Piensen eso, si tuviéramos la masa amorfa de todo lo que se dice y todo lo que se escribe en el universo, en la sociedad, ¿no? Vamos a decir en la sociedad a una escala más chica, ¿cómo ordenarlo? ¿No? ¿Cómo clasificarlo? ¿Cómo ordenamos eso? Porque es un montón, o sea, qué sé yo, qué es lo que se dice, lo que se escribe, lo que se dice en cada ámbito. Bueno, vino Bakhtin, que era un filósofo, ahí ustedes tienen la información, ¿no? Era un filólogo, un lingüista, un teórico, y propone esta teoría, de hecho el libro sale después de que él muere, propone esta teoría de la idea de los géneros discursivos. Él dice que todo lo que se dice y lo que se escribe es más o menos organizado y estable en una sociedad. Y eso es muy interesante, porque nos ordena un poco, no es que, bueno, todo está que el lenguaje está tan librado al azar, con la complejidad que es el lenguaje, ¿no? Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que el lenguaje no es transparente. Esto es así. Uno nunca dice exactamente lo que quiere decir, ¿no? Es como, llego al trabajo y digo, ay, había un tráfico, llego al trabajo y llego unos minutos tarde, estaba fatal el tráfico. Lo que quiero decir es que no soy irresponsable, sino que llegué tarde al trabajo porque había tráfico. Entonces, fíjense cómo de pequeñas cosas tan simples, ¿no? Siempre hay un subtexto. Siempre, por eso digo que no es transparente. Eso no significa que sea malo, pero que es una característica del lenguaje, la opacidad. Es algo así, dicho así, la opacidad del lenguaje. Esto significa que nunca decimos de manera literal lo que queremos decir, porque hay como esto, las capas, ¿no? De las intenciones en la comunicación, en la interacción, cuál es nuestro objetivo con lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera. Para no irme por las ramas, vuelvo a géneros discursivos para ser puntual. Entonces, lo que quería decir es, dice, bueno, más o menos hay como, es más o menos estable el universo de discursos. Entonces, él va a decir, bueno, géneros discursivos son conjuntos de enunciados.
Para eso hay que entender qué es un enunciado. Un enunciado es, si yo, por ejemplo, entro, ¿no?, a esta sala, supongamos que estamos presencial, bueno, pero también virtual. Yo abro el micrófono, me conecto, entro y digo zanahoria. Eso no es un enunciado, porque nadie va a entender, va a decir qué pasó acá, qué le pasó a la profesora. No, no va. Pero si yo entro y digo hola, buenos días, o digo solo hola, eso es un enunciado. O también puedo decir hola, buenos días, ¿cómo están? Entonces, o me escuchan bien. Entonces, ¿qué significa? Que en un enunciado, en un contexto particular, con participantes en particular, dicho, uno dice cosas y tiene sentido. Y el enunciado empieza y termina cuando por ahí hay otro que responde y dice, hola, buenos días. Sí, sí, la escuchamos. Entonces, esos son enunciados. Puede ser algo muy breve o puede ser algo muy extenso. Un conjunto de enunciados es lo que va a formar un género discursivo. Todo esto piénsalo que puede ser oral o escrito. Porque en el campus leí que decían, bueno, los géneros discursivos que trabajo en el aula son orales y escritos. Sí, por supuesto, porque los géneros discursivos son orales y escritos, pero para precisar un poco más, después tenemos que ver de qué géneros discursivos hablamos, porque ese conjunto de enunciados va a corresponder a alguna esfera de la actividad humana, va a decir Bakhtin, ¿no? ¿Qué significa una esfera de la actividad humana? Una práctica social, la charla familiar, la charla en el club de barrio, también puede ser cuando voy al médico y hablo con el médico, dos médicos hablando entre sí. Cualquier ámbito de la vida va a generar diferentes géneros discursivos. Hay primarios y hay secundarios. Eso quizás no lo desarrollé en el libro porque a nosotros ahora eso no nos importa tanto, pero lo explico un poco para que se entiendan los niveles, ¿no? Significa que primarios son los más simples, la conversación familiar, la charla en el ascensor, ¿no? Me encuentro en el ascensor, me encuentro con el vecino de afuera y qué lindo día hoy, ¿no? Hablo del clima, tópicos típicos de la charla con el vecino o el ascensor. Como no lo conozco, no tengo confianza, no le voy a preguntar algo más íntimo, ¿no? Voy a hacer comentarios de su universo. Esos son géneros discursivos del orden de lo primario. Después está el género discursivo de el orden ay, no sé si me pasó algo de la visualidad y me distraje. Los secundarios, que son los más complejos, los con los que vamos a trabajar mucho más, que es esto que aparecía en el libro de la semana, que tiene que ver con que hay géneros discursivos académicos. Yo les puse el ejemplo de los géneros discursivos periodísticos. Bueno, ¿cuáles son? Lo que se dice y lo que se escribe de los géneros discursivos periodísticos. Bueno, está la crónica, la noticia, la nota de opinión, la nota editorial. Mismo la literatura, podríamos decir que es un género discursivo complejo, y ahí también aparece el cuento, la novela, la poesía, como diferentes textos, ¿no?, que forman parte de ese gran género discursivo que es la literatura. En el caso de la práctica docente, habíamos visto que si tenemos que pensar, después vamos a hacer una diferencia entre esta semana y la que viene, vamos a ir avanzando. Tenemos los grandes géneros discursivos y después dijimos, bueno, nosotros vamos a trabajar con un universo particular, que es los géneros discursivos académicos, los que consideramos académicos, científicos, hay especializados, hay como diferentes nombres, pero más o menos se les dice así. ¿Cuáles son? Bueno, hicimos una lista ahí, pero podría haber otros, desde la consigna de parcial, porque ustedes por ahí muchos toman parcial, hasta la consigna de actividades o consigna de trabajo práctico. La clase expositiva, que puede ser oral, la clase que prepara el docente, ese es otro tipo, ¿no?, que aparecía en el listado. Y entonces ahí vamos a trabajar sobre ese género discursivo que vamos a diferenciar, que algunos son académicos y otros son de formación. ¿Qué significa de formación? ¿A qué les suena? A ver si alguien se anima. Pregunto, Sí, el académico, el discurso académico más vinculado a la investigación, a algo específicamente, podría decir científico.
Y el otro yo lo asocio a algo que ya tenemos como establecido. Caso concreto, a ver si yo estoy equivocado en el ejemplo. Yo soy profesor de una materia que es recursos humanos y recursos administrativos y tengo bibliografía técnica de la cual yo me apoyo, que es mi material para enseñanza y está sujeto digamos, a bases estables, no sufren modificaciones porque están escritos y se trabaja de esa manera. ¿Estoy Ujú. equivocado en ese concepto? No, en definitiva, no importa si sufren o no modificaciones, son géneros complejos igual y secundarios. Sí. Secundarios no es que son menos importantes, sino que No, no, no. no sé por qué se llama así, pero No, complementa al primario, eso me quiere decir. exacto. Es más, voy a decir algo que por ahí aclara un poco, que es, tienen la capacidad de reabsorber y el reelaborar al primario. Entonces es muy común que si leemos un cuento y aparece una carta o una charla familiar entre personajes, obviamente ese cuento está como tomando esos géneros discursivos de la charla familiar y los reelabora para que aparezcan en el cuento como cuento. Entonces, todo el tiempo esto pasa, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos en nuestros materiales de enseñanza, como son géneros secundarios complejos, rastros de los géneros primarios para los ejemplos, para las diferentes cosas, ¿no? Eh, Eso es así. Y Bien. muchas veces, y es más, hay una cosa más que es, pueden aparecer y surgir tantos géneros discursivos como prácticas sociales haya. Entonces, Bakhtin ya murió hace unos cuantos años y ahora hay prácticas nuevas y entonces puede haber nuevos géneros discursivos. Por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con el universo tecnológico, y ahí habría que estudiarlo y pensarlo, bueno, tenemos tipos de conversaciones a través del WhatsApp, a través de los dispositivos tecnológicos que son nuevos, o por ahí se comportan, ¿no? Porque obviamente lo que no dije, pero que sí está explicado, es que estos géneros discursivos, para que sean parte de un mismo tipo, comparten características en común. Entonces, bueno, habría que ver si ante nuevas prácticas surgen nuevos géneros discursivos que tienen características en común, ¿no? Digo, la conversación de WhatsApp o la conversación del chat probablemente tenga algunas características en común, no importa si es una charla privada, pero comparten desde su estructura, desde sus usos y costumbres. Vieron que no sé si ustedes saben, pero por ejemplo, hay algunos códigos que se van instalando. Por ejemplo, si yo escribo en el chat y de repente uso la mayúscula, saben que eso tiene un significado en particular. ¿Cuál es? Intensidad. Darle, digamos, la señal de grito. Exactamente, ¿no? Está asociado a levantar la voz, al grito. Bueno, cuando me refiero a cuando todo es en mayúscula, ¿no? Incluso uno por ahí, si no sabe qué significa eso, si ve la mayúscula le resulta raro. Pero por ahí, a veces es que la persona no lo sabe a ese código. Eso también habrá que ver. Pero quiero decir, características, puede haber muchas. Entonces, cada vez que haya nuevas prácticas, puede haber nuevos géneros discursivos. Lo que nos interesa a nosotros, lo que nos importa es, bueno, saber esta noción en el sentido de que yo voy a trabajar o vamos a trabajar sobre un universo que son géneros discursivos, que comparten características, que tienen algo en común, que está vinculado al género que es académico, para enseñar y aprender en el nivel superior. Independientemente de que por ahí ustedes enseñan en otro nivel. Pero bueno, igual entiendo que siempre se considera más o menos superior. Nadie enseña en un nivel medio, ¿o sí? Darío, enseñás sacate el mic. Sí, estoy enseñando, enseño en un colegio técnico, acá en el Colegio Casasfus también. Bueno, igual al caso está bien, porque en el caso del medio igual ves géneros complejos, discursivos, quizás no tan académicos, sino más de formación. O sea, la diferencia entre nadie va a leer por ahí un estudiante de media, y mismo en el grado a veces pasa, no va a leer un artículo científico, pero sí por ahí lee un artículo de divulgación.
que es un paso intermedio, ¿no? Porque el artículo de divulgación también tiene cierto lenguaje especializado, quizás un poco menos para que todos los mortales podamos entenderlo, porque a veces si no es demasiado técnico y el que no es del área o de la especialidad no lo puede entender. Bien, dicho esto, me apuré un poco para que Santiago estuviera presente y escuche como la explicación más dura de los géneros discursivos. ¿Hay preguntas, dudas de lo que leyeron? ¿Algo que les haya quedado ahí haciendo ruido? A ver, por ahora no tienen que hacer nada con eso, porque uno dice, bueno, sí, sí, creo que entiendo, ¿y qué hago? ¿Dónde estoy? Y bueno, ahora hacia ahí vamos a ir, pero ahora necesito escucharlos un poco a ustedes, por eso preguntaba si había algo sobre esta parte. A ver, esto es un concepto, es una noción que me van a escuchar hablarla mucho a mí. También por eso la nombro, ¿no? Y por eso la explicamos, porque yo después voy a ir y decir, bueno, es parte del género discursivo, ¿no? Que tiene tal comportamiento, tal característica. Bueno, a ver, vamos a elegir de entre todos los géneros discursivos académicos que hay o de formación, que eso lo vamos a ir viendo conceptualmente en las clases 2 y 3. Bueno, vamos a elegir para ver qué práctica hacemos, qué escribimos, qué pensamos, etc. Daniel, levantaste la mano. Sí, consulta. Bueno, para mí, digamos, esto es todo una novedad. Está interesante, digamos, despierta un poco de interés porque si es algo referido a mejorar la enseñanza, me parece correctísimo. Y si nos mejoramos nosotros, mejor todavía, porque creo que los primeros aprendemos somos nosotros antes que los alumnos. Pero bueno, estoy intrigado, realmente es algo nuevo. Yo tengo una carrera terciaria, soy técnico de seguridad y higiene en el trabajo, he estado, digamos, en el ambiente. Pero bueno, el desarrollo de esta tarea me despertó cierto interés porque la verdad que hay términos que no conozco, me marean un poquito, pero bueno, está interesante, por lo menos para explicar lo que uno entendió. No sé si, bueno, después de acuerdo a la corrección que usted nos haga, nos vendría bien para ir incrementando a ver si vamos por el lado correcto o vamos por el lado equivocado. Eso estaría muy bueno. Bien, por ahora, esta primera semana vino muy tranqui, porque es la primera. eh, lo que ustedes tenían que hacer, y esto lo puedo ahora empezar a mostrar, a ver, un poco cómo vamos a trabajar. Voy a compartir pantalla, esperen que entro al aula primero, así ya les voy mostrando. Todos pudieron entrar al campus, ¿verdad? No hay problemas con eso. Eh, Esperen que no me aparece para compartir ventana acá. Bien, perfecto. Ahí, ¿están viendo el campus? Si me hacen que sí con la cabeza, Sí. ahí está. No, porque cuando comparto pantalla los dejo de ver. En realidad veo por ahí alguno que otro me aparece en recuadro. Bien, acá esta es nuestro aula, ¿no? Ustedes, bueno, me pueden escribir la mensajería privada, pero también tenemos un espacio de comunicación. En la solapa general, ustedes acá lo ven en gris y ustedes en su campus no lo ven esto, porque yo lo tengo ocultado, porque todavía lo estoy escribiendo, lo estoy llenando, lo estoy dotando de cosas. Entonces, por eso no lo ven. En el mío lo ven porque yo tengo el rol de edición. ¿Usan Moodle ustedes en sus prácticas? ¿Usan? A ver, de nuevo, porque no los vi. Si hicieron así, no los vi. ¿Usan Moodle, el campus para enseñar o algo o no? Ok. ¿Sus prácticas son presenciales? Algunos pusieron que eran virtuales. Bueno, si quieren abrir el micrófono, me lo dicen. Bien, entonces decía, acá tenemos la parte general, hay una presentación, yo después voy a subir un programa que me falta agregar unas cositas y se lo subo, pero es básicamente esta fundamentación con la bibliografía, el objetivo, la evaluación, ahora sobre esto después se puede hablar.
Acá está toda la información de los encuentros sincrónicos y un foro para consultas generales del módulo. Es decir, cuando digo del módulo me refiero no de las semanas y de los temas, sino consultas más de orden general, organizativas, administrativas. Hay cosas que por ahí no las puedo responder yo y tienen que acudir a la parte más de secretaría, pero digamos como bien general. Después tenemos los espacios de comunicación, donde acá hay avisos que estos ustedes no los pueden responder, pero son avisos que yo pongo tipo una cartelera, como hoy tal cosa, hoy tal otra. Y esperen que me sonó el ruido, no sé si hay alguien que está queriendo entrar. Sí, ahí va, ahí lo admito. Vuelvo. Y un muro de presentación donde ya estuve leyendo ahí un poco sobre ustedes, porque somos muchos, entonces así a mí me gusta como leer tranquila y ya voy teniendo más información, porque por ahí no da tiempo para hacer una ronda, porque se nos acaba la hora. Entonces un poco por eso está este muro, que está buenísimo, que compartieron un montón. El foro de consultas generales, donde acá también pueden hacer preguntas y van abriendo nuevos temas. Si ven que hay algún tema que es más o menos parecido, pueden entrar y escribir, no hace falta abrir uno nuevo, digo, para que no se haga un choclazo. Y por ejemplo, este que dice actividad número 1, bueno, ese sí va en el de la semana. Por ejemplo, acá, semana 1, tienen un foro para preguntas específicamente de la semana 1. En este caso, la idea era que ustedes no abran nuevos hilos acá, que respondan todos en el que yo dejé abierto al principio de todo, en este que dice semana 1. Son aprendizajes. ¿Cómo hacen para responder a este? Entran acá y ponen responder al primero, a este primero que yo dije, dejo la consigna. Entonces ahí responden. Si después ustedes le quieren responder a un compañero algo puntual, van al texto del compañero y le responden al compañero. Así se ven los niveles de respuesta. Yo, por ejemplo, cuando quise hacer una intervención donde le respondí a todos, la hice respondiéndome a mí misma acá, para que salga como en último lugar, ¿no? Un poco ese es el orden. Esto como para que lo tengan en cuenta. Igual abrieron muchos hilos, no pasa nada, yo entro y los leo, pero está bueno que estemos todos juntos en un lugar, porque si no es como que tengo que contestar separado, más que nada por eso. No hay problema, no es grave nada, solamente lo aclaro para las próximas veces. Y respecto de esto, entonces, ahora sí voy a la semana 1, donde el formato siempre va a ser el mismo. Vamos a tener un libro y un foro. A veces no va a haber, bueno, va a haber un foro porque siempre va a haber un foro para que ustedes puedan preguntar, pero a veces la actividad no va a ser un foro, va a ser otra cosa. Entonces eso también. En el libro, ustedes entran, es como un libro que pasan las páginas, ¿no? Acá está el índice, presentación, todos van a tener la misma estructura, presentación, contenido, actividad y para profundizar. Entonces acá está la presentación. Después está el contenido de la semana, que es todo lo que estuvimos charlando ahora, y después tienen una actividad que puede ser 1 o 2 puntos. En este caso, la actividad de la semana, y esto es un poco para retomar lo que decía Daniel, es la consigna responder al foro. Ya si leyeron y respondieron al foro, listo, hicieron la tarea de la semana, no hay más para hacer. Obviamente vamos a seguir trabajando la idea de género discursivos, pero fue un puntapié inicial. Ya la segunda semana vamos a avanzar un poco más, a hablar de los géneros académicos y vamos a hablar de la cultura disciplinar, y después van a tener una tarea. Entonces, esa tarea la van a tener que hacer, a veces una tarea que entregan. Yo siempre les voy a poner dónde hacen la tarea. En este caso es compartir las respuestas en el foro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta con esto? Los que entraron tarde, está todo ok, esto después queda grabado, pueden ver la primera parte. Yo sigo avanzando para no demorarnos, porque es 1 hora y es como re poquito. Después me dirán si, yo sé que algunos tienen como el corte de 12 a 1 y después ya no pueden seguir, pero bueno, si algunos quieren y pueden seguir, también se puede seguir y se sigue grabando, no hay problema. Rodolfo, decime. Sí, perdón, una pregunta. ¿Cómo veo después la clase? ¿O la veo? Buena pregunta. Yo la voy a subir, voy a armar una lista de reproducción de YouTube, porque es la única manera que me deja subir videos largos, en una cuenta que tengo, donde en general subo videos de clases, de cosas, y les voy a poner una solapa, que todavía no la ven, pero que va a estar, apenas cortemos al rato va a estar, y yo si quieren lo aviso después en la cartelera,
Ustedes van a ir así como vieron la pestaña de semana 1, va a haber una que diga tutorías semanales. Y ahí van a entrar a la lista de reproducción, que va a ser única, y en esa se van a ir colgando todos los videos. Entonces cada vez que entren a esa lista van a tener todos, la semana 1, la 2, la 3. Yo voy a poner semana 1 tal fecha, semana 2 tal fecha, y ahí los van a tener ordenadito, ¿sí? Bien. Gracias. Otra cosa, yo tiendo a acelerarme, sobre todo cuando el tiempo me apremia, entonces por ahí hablo un poco rápido, y esto es algo que también tiene que ver con nuestra oralidad y cómo damos clases, detectar como las debilidades de uno, y mi debilidad es hablar mucho y rápido. Entonces me dicen, espere, porque va muy rápido, y ahí bajamos el cambio. Así que eso no hay problema, lo pueden decir sin problema. Bien, algo que ahora quiero que ustedes me cuenten y se animen a participar. Sí, un gusto a los que ahí se retiró Santiago, perfecto. Quiero que me digan, ¿qué sienten ustedes que necesitan para sus prácticas en cuanto a escritura y oralidad? Obviamente, no me pidan otra cosa porque no sé, no, pero en cuanto a, ya sea desde producir material, surgió mucho esta cuestión de que algunos producen materiales para enseñar y otros usan materiales ya producidos. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta, porque, bueno, a veces necesitamos producir o adaptar, ¿no? Porque por ahí el material es muy duro y es necesario adaptarlo para poder enseñar. Pero bueno, eso ya lo van a ver también en módulos más de didáctica y esas cuestiones. Ahora, mi pregunta puntual es, ¿qué sienten ustedes que necesitan o que les vendría bien y qué expectativas tienen con respecto a escritura y oralidad? Tenemos 5 semanas, miren que ya pasó la primera y es todo muy rápido, entonces es difícil a veces pensar en escribir y leer, que es escribir y hablar, digo, que es una tarea tan difícil y que lleva tanto tiempo, porque todos nos alfabetizamos desde los primeros años de primaria y escolaridad, pero esto es algo muy importante que van a empezar a leer la semana que viene, y ya se los digo ahora, que es, no aprendemos a escribir una sola vez en la vida y punto. Estamos toda la vida aprendiendo cosas de escritura, sobre todo si después nos vamos a dedicar a algo en relación con eso. Ustedes como docentes van a seguir aprendiendo a escribir, porque la escritura tiene muchas aristas y ramas, entonces no es algo que se aprende una única vez y queda, y además se ejercita. Es como el músculo, es como el músculo físico, o sea, se ejercita la escritura, se ejercita la lectura y se ejercita la oralidad. Seguramente ustedes, cuando empezaron a dar clases, depende de la antigüedad que tengan, pero si alguien tiene más de 10 años, capaz que el primer año no hablaban y no se expresaban del mismo modo que lo hacen ahora después de 10 años de docencia. Y eso es así, es algo que, porque se ejercita, y el que no habla y el que no escribe, ¿no? A veces pasa que me ha pasado de tener estudiantes que dicen, yo solo puedo llegar a escribir una nota en el cuaderno comunicado de mi hijo. O sea, no escribo para nada, porque mi vida, no sé, me dedico a otra cosa, trabajo de otra cosa y no escribo. Y está perfecto, o sea, digo, no es un problema en el sentido de, empieza a ser un problema cuando uno lo necesita para algo, quiero decir, ¿no? Pero esto es así, es como un ejercicio, una práctica. Entonces, ahora sí me callo y los escucho que me digan qué es lo que ustedes sienten y un poco entre la expectativa que tienen del curso. Ahí va, Darío. Sí, mira, yo tengo mucha facilidad con la oralidad, pero a la hora de volcar todo eso que hablo al papel, al lápiz y el papel, ahí me cuesta muchísimo porque es como que me trato de darle la mejor forma a lo que quiero escribir y me bloqueo con eso. Eso es lo que a mí me cuesta un montón. Pero bueno, Bien. creo que, como dice usted, Ahí ya con la... surgió algo muy importante que dijiste, que es que no es lo mismo escribir que hablar. Y esto lo vamos a ver, porque hay una diferencia, y algunos se manejan mejor en un terreno y otros se manejan mejor en otro terreno. Y eso
también es así, es parte de nuestro ser, ¿no? Por nuestra historia, por nuestras prácticas, por lo que fuera. Bien. ¿Qué más? Daniel. Bueno, yo noto, o por lo menos creo, que donde tengo yo mi punto débil es la pedagogía. ¿En qué sentido lo digo? Yo la materia que doy es relacionada con escritura, producción y en la oralidad y en la escritura. O sea, dentro del ámbito militar nosotros somos los que llevamos adelante casi el 90% de los trámites administrativos que hay en la fuerza. Y eso requiere las dos cosas. Eh, Tener una noción bastante amplia de la escritura y a su vez también una buena oralidad, porque al ser recursos humanos tenemos contacto permanentemente con las personas y debemos ser muy claros y específicos con la explicación que damos respecto de un tema, que más allá de ser una cuestión profesional, normalmente sensible porque se trata de cuestiones personales y de cuestiones profesionales, tanto expectativas profesionales como problemas personales. Entonces ahí es donde yo noto que por ahí, no digo que tenga una excelente escritura, pero bueno, yo noto que mis alumnos toman la oralidad, pero en la escritura, en la práctica, cuando les digo que me expliquen lo que estoy diciendo, veo una poca capacidad por parte de mis alumnos de poder desarmar esos mensajes que yo les doy, a pesar de que son a veces bastante simples. Entonces, tal vez yo a veces cuando estoy en mis clases, digo, no seré yo el que se la doy demasiado complicado y no le bajo al nivel de ellos. Y llego hasta el ejemplo ridículo, trato de hacer un ejemplo hasta con manzana y pera para que sea algo más claro. Pero esa es mi duda. Realmente considero, yo hace 2 años que soy profesor, no hace mucho, y bueno, estoy y creo que estoy en el periodo de aprendizaje. Por eso creo que me va a venir bárbaro, porque en la oralidad no tengo problema. Y es lo que estoy tratando de desarrollar en mis alumnos, porque cuesta muchísimo, los chicos no quieren hablar y cuando hablan no tienen ningún criterio de lenguaje formal con informal, asocian la conversación del amigo. Y bueno, y nosotros que somos los militares tenemos digamos, cuestiones muy encasilladas, no es difícil, pero bueno, no logro atraer en los chicos el lenguaje formal, y de hecho noto que no lo tienen, y entonces digo, ahí tengo que desarrollar yo otra parte, que he tocado este tema con la profesora de castellano, y por suerte trabajamos en conjunto, y me está ayudando, porque yo no soy profesor de castellano. Claro. Si bien me animo a escribir, y creo que escribo con noción, o sea, por lo menos sé lo que quiero decir, pero no llego, no alcanzo a mis alumnos. Bien. Sí, me parece que ahí hay como una doble cosa, ¿no? Porque por un lado, revisar lo que uno hace para estar seguro de que es el camino, y por otro lado, también trabajar con esos estudiantes acerca de qué necesitan ellos. Hay algo que pasa mucho durante un tiempo en la universidad, ¿no? Con las prácticas de lectura y de escritura, que tiene que ver con que el docente asumía que el estudiante, no la típica, no sé, lo habrán escuchado hablar, los chicos ahora no leen, no estudian, no saben nada, vienen un desastre a nivel de la secundaria, malísimo, no saben nada, típico discurso de profesor universitario, ¿no? No entienden nada, entonces uno podría decir, bueno, más allá de los niveles, las trayectorias de cada estudiante, dónde estudiaron la escuela secundaria, por supuesto, habrá mejor, peor, todo lo que uno quiera, pero pasaba algo ahí en el medio, que era que el docente universitario, sobre todo los docentes universitarios que están en el primer trayecto, ¿no? Las primeras materias, no es lo mismo dar clases en primer año de la universidad que en cuarto, no asumía que tenía que enseñar, por ejemplo, a leer los géneros discursivos propios de la disciplina. ¿Qué quiero decir esto? Que si uno está estudiando, voy a poner el ejemplo con humanidades, porque yo vengo de las humanidades, estudié letras en la universidad y conozco bien ese terreno, pero se podría aplicar a cualquiera, ¿no? Viene un estudiante de historia, de letras, por primera vez, y entonces yo asumo que tiene que saber leer perfectamente un cuento porque eligió estudiar letras.
Y en realidad, no, el género discursivo, bueno, justo el cuento sí lo leyó en la escuela, pero si yo le doy un texto crítico, de crítica literaria, ese estudiante nunca leyó ese tipo de texto, que tiene un tipo, es esto, es un género discursivo, tiene un tipo de estructura, un tipo de temática, un lenguaje especializado, tiene un tipo de lenguaje especializado propio de una disciplina. Esto lo van a leer para la segunda semana, la idea de la cultura disciplinar. Entonces, por qué tengo que asumir de que tiene que tener lectura comprensiva? La lectura comprensiva tiene capas, tiene niveles. Entonces, no es lo mismo que pueda entender una noticia del diario que pueda entender un tipo de texto que nunca vio en su vida. Entonces ahí me parece que también tiene que haber un compromiso de parte del docente. Hablo en el caso de los docentes universitarios, que me parece que ya eso se fue zanjando con los años y algunos tomaron esa posta y ese rol, de la cuestión de, bueno, yo tengo que enseñarles a leer esto. ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no lo vieron? Porque no puedo dar por sentado que lo tienen que saber solo porque saben leer y escribir o solo porque hicieron el secundario o solo porque hicieron la primaria, o solo porque X, ¿no? Entonces, eso es como una primera premisa que también vamos a tener en cuenta a la hora de pensar qué les pedimos. Y de paso te adelanto algo, que es que una de las semanas planteé, y me parece que les puede venir bien, la idea de revisar la idea de consigna de parcial, que se aplica para consigna de pruebas, de evaluación. Consigna de parcial, piénsenlo como una forma de evaluación, y respuesta. ¿Qué, cómo redactarla, cómo armarla y qué esperamos que respondan, ¿no? O sea, como las dos cosas, porque muchas veces pasa que la consigna puede estar mal armada, o la típica, el alcance semántico es el sentido de lo que queremos decir, ¿no? El alcance semántico, uno dice, identifique, y entonces alguien te pone 3 ítems. Ah, no, pero no me explicaste cada uno, y porque era identificar, para el alumno es como numere, enumero, enumero. Ahora, si vos querés que te explique, decime que querés que te explique. Entonces, ahí está, o no, o ustedes lo explican oralmente. Esto es otra estrategia del docente. Miren que dice enumerar, pero quiero que me expliquen. Entonces, uno tiene que ahí explicar lo que está pidiendo, reponer. Doy estos pequeños ejemplos como de cosas que apunté para que veamos, que me parece que les puede servir en la cuestión de mirar la forma de la escritura, la estructura, y después también siempre va a ir acompañado de algo relacionado a la oralidad, porque no tenemos que olvidarla, porque nosotros usamos mucho la oralidad, pero a la hora de estudiar siempre estamos pensando en la escritura, porque es más tangible, más material. Ah, bueno, pero nos estamos olvidando de hacer ejercitaciones o de pensar esto, hay tipos de oralidad, qué géneros orales vemos en el aula, es lo mismo la oralidad académica que la oralidad cotidiana. Bueno, de eso también vamos a hablar la semana que viene. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Porque yo necesito información sobre esto, que por ahí dicen, ay, ya me olvidé de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en sus prácticas, qué cosas sienten que les viene bien mirar sobre escritura y oralidad. No me pidan más. No me pidan sobre la mejor didáctica, porque ahora estamos en escritura y oralidad. A veces van de la mano, ¿no? Pero yo leo, yo escribo, a mí me sirve, me cuesta, o lo veo en mis alumnos. Por ahí la preocupación no viene por sus prácticas, viene por la de sus estudiantes. Ojo, también. A mí no me da miedo el silencio, ¿eh? Yo les doy espacio porque hablo mucho, así que no me genera incomodidad. Digo, porque por ahí van pensando y después dicen, no, puedo decir esto. Julio. Tenés que sacarte el mute. Ahí está. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quiero aportar algo y me parece que es importante. En el nivel donde estamos nosotros, a donde nos quieren hacer llegar también, en mi caso los aspirantes, yo estoy en la Escuela de Suboficiales en Córdoba y es muy notable el nivel con que entran los aspirantes. Y hay una problemática que excede al profesor, excede al grupo de docentes, que es que no se puede ir en contra de un número que se tiene fijado para que entren y estamos en cantidad y no en calidad. Por lo tanto, esa mala calidad que viene nos cuesta en cuanto a la oralidad, escritura. Yo puedo dar un ejemplo que tengo ya en segundo año, aspirantes que no saben redactar un acta. No de decir, mire, le va a suceder que ustedes tengan en un taller un calibre y se le pierde. Ustedes tienen que hacer un acta y le damos las bases de lo que dice el reglamento, de cómo se hace, qué tipo de letra va, que lo hagan en la computadora. Le decimos que se usa Times New Roman y lo hacen con otra letra, le decimos que va en tamaño 2 y lo hacen con otra letra, y cuando van a expresar, van a contar lo que sucedió, ponen cualquier cosa, no, ni ellos mismos se entienden cuando lo quieren explicar. Entonces tenemos, aunque usted dice que no, me parece que tenemos una mala base secundaria. En la secundaria, llegó un momento que eran todos aprobados, por más que se llevaran 6, 7 materias, y nosotros vamos hacia ese mismo camino, de Bien, querer llegar a un número, y ese número es a donde nosotros tenemos problemas. Pero es problema de la capacidad del aspirante que entra a la escuela, que es un nivel, que le quieren dar nivel universitario. claro. Falta, Bien. tendría que ser un Mm. filtro ahí y para que seleccionemos mejor, para que nosotros también podamos explayarlo más y Claro. escribir mejor y hablar mejor. Bueno, varias cosas. La primera es, no digo que no vengan con más nivel, digo que no se puede generalizar porque depende mucho de eso, de la procedencia y la trayectoria de cada estudiante. Pero sí me parece importante esto que vos decís, porque vos traes la idea de un acta que tienen que redactar. Quizás ellos no saben lo que es un acta, jamás en su... Estoy hablando del género discursivo, ¿sí? Género discursivo propio de la materia o el espacio donde trabajas. Bueno, ¿qué tipo de cosas se escriben y se producen ahí? Se escriben actas, se escriben informes, se escriben, bueno, tienen una estructura, ¿qué característica tienen? Tienen usos y costumbres, porque hay muchas de las cosas que se escriben en los ámbitos que en realidad no es que hay un manual donde vas a encontrar cómo escribir un acta, pero sí la comunidad lo habla porque hace, no sé, 100 años que se escriben las actas del mismo modo en ese lugar. Entonces ya, como hace 100 años que se escriben las actas del mismo modo en ese lugar, debe tener una estructura que hay que tratar de mirar, ¿no? Como entonces, bueno, vieron un ejemplo, cómo eso se puede practicar y además en eso uno acompaña en enseñarles cuestiones básicas de escritura que capaz que no las tienen o las tienen olvidadas o perdidas, que uno dice, bueno, no es mi tarea. Y bueno, quizás no, pero uno como docente tiene que asumirla. Porque, a ver, les voy a contar un chiste que es típico. Estamos en sala de profesores, muchos profesores, y hay que escribir un discurso, que le haga la de lengua. ¿No? De matemática dice, no, que el discurso lo haga de lengua, pues total sabe escribir. Bueno, todos somos docentes, todos estudiamos, nos formamos para docentes, todos tenemos que poder armar un acto y escribir pongo un ejemplo así medio básico, pero escribir un discurso escolar, una efeméride, no sé. Todos deberíamos poder hacer eso como docentes, ¿no? Porque también pasa que a veces estamos muy acostumbrados que cada vez el conocimiento se va fragmentando más, ¿no? Entonces, no, el profesor solo sabe esto, solo sabe esto, solo sabe esto. Y eso muchas veces es así, pero bueno, también tiene que poder
asumir esta idea bueno, tengo este alumnado, a ver, todo el otro sistema, de lo que vos comentás y los problemas que detectás, bueno, no lo vamos a poder resolver acá. Entonces, frente a lo que hay que ver cómo se trabaja con lo que hay. O sea, yo siempre parto de ese lugar, porque cuando uno empieza a hablar de prácticas docentes y de problemas y cuestiones, sí, hay un montón de problemas y uno quiere siempre cambiar un montón de cosas y que el alumno sea el alumno ideal, que no existe, digamos, ¿no? Y hay que trabajar sobre el universo de lo que hay, me parece. Y en ese sentido, bueno, atender a qué es lo que puedo hacer para sacar adelante esta situación. Ya está, ya son muchos y mal formados, listo, es lo que tengo. Entonces, sobre lo que tengo, voy a ver qué puedo trabajar y pensar algunas pequeñas cositas que puedan sembrar, ¿no? Un posible mejora, un posible cambio, como esto. Bueno, no voy a asumir que tienen que saber escribir un acta, porque quizás tampoco, porque por ahí antes de poder escribir un acta, tienen que saber por ahí presentarse por escrito y que esa oración o ese párrafo sea coherente, ¿no? Pues si vamos a hablar de escritura, bueno, la cohesión y la coherencia son dos elementos de la escritura que son básicos. Coherente significa que tenga sentido lo que dice, y cohesivo, que haya cohesión, es que haya concordancia entre género y número, ¿no? Que haya concordancia entre sujeto y verbo, determinadas cosas que son básicas para entender un escrito, por ejemplo. Entonces, si hay un problema ahí, primero tengo que pensar eso y no tengo que aspirar eh, a que puedan escribir algo muy extenso también. A veces yo siempre digo, prefiero oraciones cortas. Entonces, bueno, eso también. A mí me sirve mucho con mis estudiantes que están por ahí. Perdón, sé que hay gente que levantó la mano y no los dejo hablar. Pero me parece que eso es importante también. Bueno, prefiero que haga oraciones cortas, que sea una escritura modesta, simple, nada compleja, que no haya rulos, que no haya grandes palabras, pero que se entienda. Entonces, si hay que escribir una oración y punto seguido, otra oración y punto y seguido, otra oración y punto seguido, perfecto. Después van a venir los conectores, las relaciones subordinadas, un montón de cosas que tiene la escritura que hacen a la escritura más compleja, más larga, pero que por ahí no hay todavía ese momento de que puedan hacer eso. Daniel, no sé si tu mano es de antes o de ahora No, levantada. es de ahora, es de ahora. Dale, sí. Le quería ofrecer al compañero acá, al camarada, una solución que estamos instrumentando en la Escuela de Suboficiales del Ejército, que nosotros la parte de oficinistas, que es la que tenemos a cargo, lo que yo le decía, que es la elaboración de la mayoría de los textos que se hacen en el ámbito institucional, estamos planificando charlas de los mismos alumnos, vayan a explicar al resto de los aspirantes, dando pequeñas clases de, por ejemplo, entre ellos, digamos, la conformación de unos documentos muy básicos como es el acta y todo eso, para que el mismo aspirante le explique al del resto de los aspirantes cómo tienen que idear este documento. Es un documento muy simple, pero posiblemente no tengan las nociones. Nosotros estamos charlas de apoyo de los mismos alumnos, que de paso nos va a servir a nosotros para evaluar cómo se desempeñan en forma oral, a su vez cómo comprenden lo que le estamos enseñando y si lo están transmitiendo bien o se está transmitiendo mal. Así que yo le quería ofrecer acá al camarada la solución esa, que lo vea con los oficinistas y que le hagan una pequeña clase de confección de pequeños documentos como son esto del acta, que tal vez no le va a quitar horas a su trabajo profesional y le va a dar una mano a los aspirantes de oficinistas para que puedan desarrollar oralidad y a su vez practicar lo que están aprendiendo. Buenísimo, me gustó eso. Siempre cuando a los estudiantes se les da una especie de poder, ¿no? De poder enseñar a otro, muchas veces también activa algo como de la prestar atención, del interés, porque esto también es algo a tener en cuenta que tiene que ver con la escritura. La escritura, nunca uno puede escribir algo que salga bien la primera vez, ni siquiera el que es escritor profesional. Digo, me asumo como escritora profesional en el sentido de que yo trabajo escribiendo constantemente todo, desde la docencia, la investigación, todo lo que hago. Ahora,
yo jamás algo que empecé a escribir lo dejo tal cual está. O sea que la premisa de que cuando se pide algo de escritura, no hablo de una simple respuesta a un trabajo, que eso también igual podría tener su parte de revisión, pero cuando se pide escribir, hay que entender que se trabaja con borradores siempre. Y cuando yo les pido a ustedes escribir, y esto también está bueno que quede grabado y aclarado, primero les voy a pedir para la segunda semana, todavía no está publicado, ya lo van a ver, van a tener que escribir algo. Y no les voy a dar muchas indicaciones porque lo que quiero es que escriban así como viene, como ustedes lo hacen siempre. Y después yo les voy a hacer una devolución de eso. Entonces, y ahí, si hay una devolución muy abundante, no significa que está mal. Significa que es mostrar o señalar, porque eso también pasa con la escritura. A veces, primero que la gente se siente invadida cuando le corrigen la escritura. Y no hablo de solamente tachar el error ortográfico. Y segundo, es importante que se señalen cosas, porque si no hay una instancia en donde alguien señale, o sea, voy a poner un ejemplo, hasta luego, Federico, gracias. Voy a poner un ejemplo básico. Cuando yo estudiaba, como estudiaba la carrera de letras, los profesores asumían que todos escribíamos bien. Entonces, muchas veces en los parciales domiciliarios, porque existía mucho la idea del parcial domiciliario, porque se leían grandes obras literarias, como grandes textos críticos, había tanta lectura y escritura que uno tardaba una semana en hacer el parcial, y relacionando temas y cosas, o monografías, ¿no? Un género también muy común, que muchos corregían el contenido, ¿no? Si había interpretado bien, si había analizado bien, si había creado una hipótesis, un montón de cosas, pero no me corregían si estaba bien escrito o no. Entonces, durante mucho tiempo, muchos estudiantes de mi generación arrastramos muchos vicios, porque no nos los corrigieron en la universidad y pensábamos que estaban bien, hasta que uno, bueno, después llegas a alguien que te dice, esto que haces no está bien, y entonces hay que agradecerlo, no hay que sentirse como invadido, eso por un lado. Y por otro, que yo muchas veces hago algo con mis estudiantes, que es que piensan a priori que escribir bien es no tener faltas de ortografía. Y eso no es escribir bien. Lo que menos me importa a mí, en una primera instancia, cuando yo leo un texto, es si escribieron bien la ortografía. Por supuesto que es importante no tener faltas de ortografía, pero casi diría que es en una instancia posterior, si estamos trabajando. Entonces, si ustedes ven que un alumno escribe con muchas faltas de ortografía, pero que se entiende la oración, ojo, ahí, porque esto es algo, me fui por las ramas, nada que ver, no sé, pero esto es lo lindo de las clases, uno termina hablando de cosas que no pensó, pero esto es importante porque la cohesión y la coherencia, vuelvo a esto, la cohesión y la coherencia es mucho más importante que puedan escribir un párrafo coherente, que si después, porque cuando el texto se asume como propio, cuando alguien se apropia de ese texto que está escribiendo y lo lee en voz alta y lo revisa, después va a empezar a prestar atención a los errores ortográficos. Entonces, va a pasar que alguien va, antes de escribir una palabra, sin duda va a decir, ¿va con eso o con C? Entonces ahí se genera el verdadero conciencia, porque ¿qué pasa? No, está bastante, no sé si estudiado es la palabra, pero ¿vieron que uno dice, el que lee mucho no tiene faltas? Yo no tengo faltas porque leo mucho. ¿No escucharon eso? Como lugares comunes el que lee mucho no tiene falta de ortografía, escribe bien. A veces ayuda, pero a veces no. No, es como que no está comprobado. Es como, hay gente que por naturaleza no tiene falta de ortografía. No sabemos bien por qué, si prestó más atención en la escuela primaria, no se sabe. Y hay gente que por ahí lee un montón y tiene un montón de faltas. No hay una explicación. Entonces, y estudiar la norma ortográfica que existe, y está muy bien, a veces tampoco uno puede estudiarse todas las normas de memoria, porque por ahí hay algunas que uno se acuerda más, pero es muy difícil como tener todas las normas en la cabeza. Entonces, la mejor manera, y esto lo digo porque por ahí
a veces se usa mucho el código de corrección para la escritura, que es, bueno, en ese renglón te pongo una T que significa tildación, porque tenés que fijarte que hay una palabra ahí que lleva tilde y no lo hiciste. Entonces, hacer eso en vez de que yo te marque la tilde es mucho mejor porque obliga a que yo vuelva, lo lea, capaz que lo leo en voz alta, leer en voz alta, esto es fundamental, ponerle palabras en voz alta, lo leo en voz alta y ahí veo, ahí encuentro que hay una palabra que no le puse la tilde y me doy cuenta cuál es. Cuando lo hago con mis alumnos en general, si pongo T, P de puntuación, X, diferentes referencias, solo la oración ya lo encuentran. Ahí voy cerrando, ya sé que muchos se tienen que retirar. Y bueno, esto es algo que más adelante vamos a volver a retomar, pero dejamos acá. Por ahora, entonces, la primera semana era entender un poco y desgranar esta noción de géneros discursivos, que son, vamos a trabajar con algún tipo de géneros discursivos para ver que también estos géneros discursivos, depende de cuáles hablemos, en general de los académicos y de formación, pero dentro de los académicos y de formación puede haber tipos de géneros discursivos propios de sus disciplinas, y ahí también está bueno empezar a pensar cuáles son los géneros discursivos propios de sus disciplinas para que después atendamos a, bueno, tengo que ver cómo se comporta este texto, qué características tiene, pues si yo lo voy a enseñar, ¿no? O pretendo que lean ese tipo de texto, quizás tenga que guiarlos a los estudiantes para eso, ¿no? Un poco ese sería el panorama primero. Hacia la semana 2, creo que entre hoy y mañana a la mañana ya queda publicada, así ya se abre la nueva semana, que sería la semana que viene, y ya con la nueva actividad. Generalmente van a tener una actividad por semana, en eso que mostré del campus, y mi idea es que vayan guardando esos trabajos, ¿no? Bueno, los van a entregar, porque a veces se van a entregar por una tarea o a veces tipo archivo y otras veces va a ser tipo un Padlet como el del muro. Bueno, vamos a ir viendo diferentes cosas, pero bueno, ustedes van a tener la tarea ahí. Yo ahora la devolución que les hice de ese foro donde todos participaron fue general porque era un foro de intercambio. Entonces ya precisé algunas nociones de género discursivo que no estaban tan precisas en las intervenciones y también hice una devolución en el mismo foro, así que estamos bien, digamos. Si ellos se presentaron en el muro y contestaron en el foro y ahora están en el sincrónico o lo van a ver después, ya estamos con la primera semana cumplida. Y ahora sí viene la tarea. La semana 2 ya van a escribir algo, ¿sí? ¿Alguna pregunta última final antes de que los despida? Eso es lo que digo, Guillermo. Si ya contestaste en el foro de esta semana, no te escucho porque estás muteado. Todavía no, porque no me ubicaba en cuál de los foros tenía que entrar, pero ahora que lo explicaste, ya sé en cuál. ¿Querés que lo vuelva a mostrar? Lo vuelvo a mostrar por las dudas. Mirá, siempre las tareas... Igual ya me quedé bien. Sí, ya sé, lo que quería saber el término, si había algún término en particular para hacerlo o no. No, el término sería esto, el punto 1, que es como acá hay algunas preguntas de orientación para poder responder, y después el punto 2, que era como que puedas contestarle algo a un compañero, y esto ya es la actividad de esta semana. Siempre la actividad va a estar en esta parte del libro que dice actividad, y acá mismo se va a indicar a dónde se responde. En este caso es a un foro que ya estaba enlazado, y si hay una entrega de tarea estará acá, si hay un Padlet estará acá, lo que sea que está, ¿sí? Eso, o sea, es súper sencillo esta semana. No esperen más. Yo soy minimalista, porque tenemos pocas semanas y voy haciendo cosas muy puntuales. Ahora quería conocerlos, que respondan al foro, que me cuenten ustedes, porque en base a lo que ustedes me dicen sobre los géneros discursivos que trabajan, yo pienso la siguiente semana. O sea, algunas cosas ya las pensé de antes, pero también necesitaba este primer momento para que ustedes vayan contando de dónde vienen, qué hacen, con qué trabajan, así yo voy armando en función de eso. Un poco por eso. Ya a partir de entre hoy y mañana a la mañana va a estar visible la clase 2 y vamos a tratar de que ya estén visibles las siguientes más rápidamente. Así también ustedes pueden tener todo el panorama. Última cosa que digo, claramente una hora no alcanza, pero última cosa que voy a decir es
El trabajo final, mi idea es que sea la suma de las tareas que ya hicieron con alguna tarea más, algún agregado más no muy grande, y que después ustedes puedan hacer una reflexión sobre ese proceso. Cosas dificultades, aciertos, cosas que fueron una reflexión sobre la propia práctica de las tareas, ¿sí? Ya sea desde contestar en un foro, entender las consignas, ¿no? Porque acá también estamos haciendo eso, ¿no? Yo redacté una consigna, ustedes la leen, tienen que entenderla, si quedó clara, hasta si necesitaron ayuda, hasta las cosas que, esto me gustó, me sirvió, como me salió bien, porque generalmente cuando algo cuesta o hay dudas es cuanto más aprende. Si todo sale bien es como, bueno, acá no está funcionando tanto el curso. Yo prefiero que cueste porque, no que sea imposible, ¿no? Pero que cueste porque ahí es donde se genera el verdadero clic, ¿no? De, bueno, estoy recibiendo algo nuevo también. Así que, bueno, eso, si quieren decir algo más, preguntar, comentar. Bien. ¿Todo bien? ¿Qué les pareció este primer encuentro? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué me van a decir, no? Bueno, pero igual pueden decir algo. Bien. Entonces, un gusto conocer. Sí, No sé si me escucha. ahora sí. Bueno, le hago una referencia, ¿no? Con respecto. Uno está trabajando dentro de un ámbito y un contexto que es muy amplio de procedencia de los jóvenes, ¿sí? Si bien, y uno ve mucha diferencia, que no es una crítica ni destructiva ni nada, pero hay mucha diferencia del contexto donde uno viene en ellos, cada uno, ¿no? Hablemos de diferentes lugares. Entonces, a veces se hace difícil hablar con una persona, un estudiante, un alumno de la ciudad de Buenos Aires, uno de Salta, uno del interior. Eso es fundamental, eso es lo que se ve acá. Entonces, a veces uno puede estar hablando y la oralidad es muy, a veces pareciera que lo mira y no lo entiende o está hablando en otro idioma, ¿sí? Captar ese clima que se vive con los chicos, que a veces cuesta un poco tratar de captar no la idea, sino la atención, porque son con ideas o algunos muy callados, hay otros que hablan mucho. Yo creo que ese es el punto especial que yo, como recientemente iniciado en la docencia, me doy cuenta yo, y a veces uno le busca la forma como oralmente, aunque sea, se explique, porque en la parte escrita es más sencillo, obviamente, ¿no? Porque uno agacha la cabeza y escribe, pero en la parte oral creo que ahí está el problema generalizado, general de todos los estudiantes, especialmente al margen que la cultura educativa está un poco muy desgastada en todo sentido, ¿sí? Pero bueno, eso ya es algo cultural, ya viene hace tiempo, ¿sí? Uh-huh. Sí, ahí yo creo que hay como dos cosas interesantes que señalás que tienen que ver con, por un lado, esta cuestión de las variedades lingüísticas dentro de nuestro lengua, ¿no? De nuestro idioma, del español, porque a veces hace la diferencia, sobre todo la oralidad. Y eso me parece que no está mal explicitarlo, volverlo explícito y volverlo como parte constitutiva de la identidad de cada uno. Existe algo, ¿no? En lengua, en las prácticas del lenguaje, que se llama variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas son eso, son las variedades que tiene el hablante frente a situaciones de sociolecto, que es grado de instrucción, más menos elevado. Por supuesto que el que tiene un grado de instrucción mayor va a poder bajar el nivel para hablar con gente que tiene un grado de instrucción menor, que a veces no tiene que ver solo con la escolaridad, a veces tiene que ver porque hay gente que por ahí no pudo hacer grande escolaridad, pero tiene muy buen nivel de oralidad por su familia, por su entorno, por sus vecinos, no sé, por su barrio, no sé, porque fue una práctica deportiva y pudo
diferentes razones, digamos, no necesariamente está vinculado a la educación formal, ¿no? Lo que se llama el sociolecto, no importa el nombre ahora. Eso es un tipo de variedad. Después está el cronolecto, ¿no? Que es la edad, ¿no? Vienen chicos que dicen palabras que yo no conozco, yo me quedé en el copado, en el joya, ¿no? Que era mi jerga, lo que conocemos como la jerga propia de la edad. Eh, y, eh, y después tenemos las variedades dialectales que tienen que ver con la zona, ¿no? La zona de procedencia, ya sea desde una entonación hasta que la masita no es la galletita. En Buenos Aires se dice galletita y ni me voy a otra provincia, me voy a la provincia de Buenos Aires, un poquito más lejos, Carmen Patagones, le dicen masita a la galletita y chuflito a la colita de pelo, que para mí es una colita. Bueno, ese tipo de cuestiones son parte de nuestra cultura, o sea, son parte de las variedades que existen y que una cosa es la lengua estándar, que es la lengua de las instituciones, ¿no? La lengua como formal, pero que no hay que desvalorizarla, ¿no? Entonces esto que vos decís, Julio, me parece importante para mostrarles que incluso hacer alguna dinámica, ¿no? Si uno como docente hace dinámicas de presentación, dinámicas de ni siquiera pensando estrictamente con la escritura, pero sí con la oralidad, poder incluir eso como parte de la identidad. Yo hablo así y no hay que hablar de otra manera. Viste que uno, aparece el que habla bien, el que habla mal, el que... No, porque si yo digo, tengo una jerga propio de mi entorno, eso es mi identidad. Que después yo pueda aprender que para ciertos ámbitos, ¿no? Y para ciertos lenguajes de la institución tenga que modificar ese jugar, pero no abandonar el otro, convivir, ¿no? Es como el típico caso, porque acá nosotros no tenemos por ahí en esta región, pero piensen en lugares donde, que en eso por ahí fue más difícil, digo, todo lo que tenga que ver con políticas lingüísticas, piensen, no sé, las personas que hablan una lengua originaria, ¿no? Como, no sé, el caso más común es el guaraní, ¿no? Familias que por ahí sus padres, entonces se va perdiendo por vergüenza, porque en ciertos entornos no se habla, no, eso hay que rescatarlo y hay que asumirlo como parte de la identidad de nuestros estudiantes también, porque eso les va a dar también más autoestima para el estudio, para lo que sea que tengan que hacer y para también tener ganas de... porque después cuando uno empieza a avanzar en la trayectoria escolar, estudiantil o lo que fuere y ven que van asumiendo diferentes conocimientos, también van a ir entrenando eso de, bueno, en determinados ámbitos. Digo, el tema del registro, ¿no? Pero me parece que está bueno eso que traes, porque existe como nombre de estudio, variedades lingüísticas se llaman, y no hay que temerles, al contrario, hay que incorporarlas. Y no es que hablan mal. Después, y hasta incluso por decir, usar jerga, bueno, es parte de la edad, todos tenemos jerga. Nosotros ya también vamos a tener una jerga de gente adulta y grande, y los estudiantes no van a entender muchas veces palabras que usamos porque son de antaño o porque decimos un refrán, ¿no? Que dicen, no sé qué significa eso. Bueno, y eso es así, porque allá donde el loco perdió el poncho y qué sé yo, si un pibe de 15 me entiende a qué se refiere eso. Y es parte del contacto también entre generaciones. No hay que temerle, digo yo, hay que incorporarlo. Está bien, uno obviamente por ahí no sabe todo esto que yo traigo, obviamente no tienen por qué saberlo porque es súper específico del estudio de la lengua, pero bueno, lo hago explícito porque lo mencionaste. Me fui muy por las ramas. Ya ahora sí, y si alguien quiere decir algo más, y si no, los despido. No, por supuesto, pero ahí es donde aparece también, acá dice Alberto, excepto por tratar de conservar los términos técnicos, esos no se pueden cambiar desde ya, pero absolutamente. Y ahí es donde va a aparecer la idea de la cultura disciplinar y todo esto que estamos hablando, que es que cuando hablamos de géneros académicos, cuando estamos estudiando, cuando estamos aprendiendo conocimiento y construyéndolo, la misma comunidad tiene que poder entender que hay un lenguaje especializado que después va a comunicar.
¿no? Es decir, bueno, dentro del área del derecho, dentro del área de tal cosa, dentro de esta fuerza en tal sección, tal otra. Entonces, esos son parte de los lenguajes técnicos que son necesarios y que son fundamentales y que tienen que estar, y que eso hace también a los géneros discursivos, tanto orales como escritos, de la disciplina. Por supuesto, eso es un pilar fundamental. Bueno, a ver, veo que pone Darío y ya los voy despidiendo. Siempre digo, lo dije como 4 veces y mentí. Hasta la próxima, entonces. Bueno, un gusto. Ahora sí, los saludo, va a quedar esto grabado. Y bueno, cualquier cosa ya tienen ahí los lugares donde hacer las preguntas que tengan ganas. Nos vemos. Nos vemos, un Gracias. gusto. Chao, hasta Gracias. luego. Chau, chau. Gracias por la información. Chao, chao. Chao, gracias. Chau, de nada.